Cordial saludo a todos nuestros televidentes. Estamos en la tercera emisión del programa Justicia y Derecho TV. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Marta Elena Ramírez, quien hace parte de nuestra familia del Canal 2 en su programa Colombia Horizontal Viviendo Vertical. Actualmente es autora de varios libros y es gerente de una empresa que se llama Central de Riesgo Inmobiliario, así que le damos la bienvenida. Muy bien, Paola, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Entonces, aquí estoy disponible para toda la audiencia y empecemos. Bueno, a raíz de ese tema tan importante que es el tema de la propiedad raíz y el tema de la propiedad horizontal, nos hemos dado cuenta que en todos estos años normalmente las constructoras y grandes empresarios y también de menor escala han empezado, digamos, que invertir sus dineros en estas cuestiones, lo que nos ha llevado a que la legislación colombiana realmente venga a regular mucho este tema, y no solamente la normatividad sino la jurisprudencia también sobre esto. Y uno de los temas más tocados y más polémicos que nos hemos encontrado es el tema del manual de convivencia. Entonces yo creo que deberíamos entrar por ese tema, que es como bastante notorio y bastante polémico para el tema social, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirte que es un tema de absoluta actualidad, que la propiedad horizontal es el formato de desarrollo urbanístico del siglo XXI, que definitivamente uno de los procesos más importantes que se está viviendo en la actualidad ya no es un proceso de constructora, de quién construye o no construye, sino de la forma como debe toda la comunidad adecuarse al formato de este régimen especial de dominio. Fíjate que uno de los temas más álgidos es que la gente no ha entendido que la propiedad horizontal es un tema básicamente de autorregulación. Como no entiende que es un tema de autorregulación, pues hay muchos vacíos realmente dentro de la legislación interna que se imponen ellos para vivir, y esto ha venido generando muchísimas dificultades porque la gente siempre pregunta, ¿y eso dónde está en la ley? Como este es un régimen especial, hay, además de la ley 675 que regula todo el sistema, existen varias normas que le son anexas, conexas, complementarias y suplementarias a la ley, porque estamos hablando de un régimen grande e importante, y por esa razón muchas de las cosas que se expresan en los manuales de convivencia están directamente regulados por por la naturaleza jurídica de esa relación que se sostiene al interior de las comunidades. Doctora Marta, con este tema del manual de convivencia nos hemos visto con el tema de los fumadores. Realmente el tema de los fumadores ha sido un tema también muy polémico en las unidades residenciales, y me gustaría saber qué hace una unidad residencial con respecto a estas áreas, si deben ser asignadas para las áreas de los fumadores, o cómo tiene que manejar, digamos, la copropiedad de este tipo de sistemas para regularizar esto. Muy bien, Paola, mira. Desde el año 1991, con la puesta en marcha de la Constitución Política de Colombia, el país ha venido adecuando la norma al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, y es un principio fundamental porque la Constitución habla de reconocer las diferencias y reconoce muchas cosas. Desde el año 2009, desde 1991 viene generando cada vez más, digamos, un proceso de acomodación de la parte normativa en general que permita el mejoramiento de la convivencia de los ciudadanos. Entonces, desde ese punto de vista, en el 2009, a través de la ley 1335, como producto de todas las quejas y de toda la problemática grave de la intoxicación y el nivel de deterioro en las personas que constituyen el fumador pasivo, la ley estableció a través de esta norma
estableció, por ejemplo, en el artículo 18 cuáles son los derechos de la población. En el artículo 19 estableció cuáles son los límites y las zonas donde se puede fumar, y en el artículo 31 generó todo un régimen sancionatorio para el incumplimiento de esta norma. Desde el año 2009 este tema ya no es un tema de orden público, sino un tema de salud pública, y a partir de este momento ya son las secretarías de salud las encargadas precisamente de generar unas sanciones a través de una serie de requisitos que deben cumplir las copropiedades cuando ellas hacen, digamos, abren un proceso por intoxicación a la comunidad. No está establecido en ningún lugar que sea espacio público o espacio común, no existe de acuerdo con la ley para que fumen. Solamente pueden fumar en sus unidades privadas, vale decir en sus apartamentos, sus casas, sus oficinas, sus locales comerciales o sus lotes, pero solamente pueden hacerlo si, solo si eso que están haciendo en su casa, que es fumar, no permite la contaminación de los demás. Esto quiere decir que cuando una persona está fumando en su apartamento y sale a su balcón, así sea suyo, tiene que generar una dinámica importante en ese trabajo, y es, primero, hacerlo dentro, segundo, encerrarse, y tercero, tapar todas las endijas para que eso no trascienda el espacio personal de cada uno y no obligue. Inclusive la ley 675 es muy importante cuando definen el artículo 74, que no pueden existir olores ofensivos ni humos, tal como lo determina en su articulado. Y entonces, como son normas de orden público que están haciendo prevalecer el derecho a la salud, entonces en ese momento, pues esta tiene una prioridad fundamental a la hora de hacerla aplicable. Dice además la ley que en el ejercicio fundamental que hace el administrador está totalmente obligado a garantizar que no se va a vulnerar el derecho de los fumadores pasivos, que es un tema, digamos, que se vuelve muy vulnerable, porque el que fuma no se molesta porque otro fume, pero el que no fuma sí se molesta por cualquier persona que le produzca el olor o simplemente al que le llegue o se sienta lastimado pues con ese nivel de humo, ¿cierto? Entonces es muy importante que se entienda eso. Claro, doctora, y más por un tema de respeto, ¿no? Por un tema de respeto de la persona que lo hace como la persona que realmente tampoco lo hace. Sí, señora. Estamos hablando de un tema de salud pública que fue adoptado por la Secretaría de Salud Pública de los municipios y que tienen unas sanciones pecuniarias altísimas para el incumplimiento de esta ley. Doctora Marta, cuéntenos un poco sobre si es legal o no el cerramiento de los parqueaderos de visitantes en estas copropiedades. Muy bien, Paola. Los parqueaderos de visitantes cuando son externos no pueden, o sea, es totalmente ilegal el cerramiento. Es más, cuando les ponen hasta cadenas, pueden ser llamado el tránsito para que las haga quitar, y es espacio público, o sea que allí no habría absolutamente nada que hacer. Sin embargo, por desconocimiento las personas se desgastan en adelantar procesos en contra de la comunidad cuando son totalmente inocuos, y son inocuos simplemente porque como son externos y están en espacio público, no aplica el tema de la responsabilidad de la copropiedad. Doctora Marta, a veces sucede mucho de que yo voy a visitar a mi familiar, dejo mi vehículo en el parqueadero de visitantes y resulta que cuando salgo mi vehículo ya no se encuentra ahí. Entonces, digamos que a veces uno entra a demandar a la copropiedad por esa responsabilidad cuando realmente no tiene ninguna responsabilidad. Pero cuéntenos usted, bajo su experiencia, ¿cómo se manejaría ese tema? Muy bien, Paola, mira, ese tema se tiene que manejar como lo dice la ley. Son espacio público y la copropiedad lo que puede hacer es activar algún medio específico que disuada
al que va a hurtar el vehículo que no lo haga. Pero no existe ningún tipo de responsabilidad, puesto que, como lo estoy diciendo, se trata de un espacio público. En segundo lugar, no se puede encerrar porque hay sanciones inclusive por abuso de manejo del espacio público. Y en tercer lugar, es una demanda totalmente inocua porque pues nunca va a poder prosperar debido a que no hay legitimidad en la causa para quien actúa. ¿Cuáles son los tiempos óptimos para realizar las auditorías de este tema de la copropiedad con respecto a su estructura y su funcionamiento? Bueno, Paula, yo empezaría por contarte dos cosas. La primera es que hay un momento específico que es en el recibo de los bienes comunes, cuando la copropiedad es nueva y varía entre los 3 y los 5 años. Cuando óptimo sería dentro de los 3 primeros años, con el vencimiento ordinario del proceso de reclamación y 5 años de manera extraordinaria. Pero recordemos que después de que se vence ese plazo y hay un trabajo de recibo, también viene adicional el tema del mantenimiento, de la conservación y del aseguramiento de la calidad permanente, no solamente del funcionamiento de la maquinaria, sino de toda la estructura constructiva. Entonces, para ese momento, digamos que se debe conocer muy bien cuál es el tipo de terminados, cuánto dice la ley, o la ley no, el constructor y el fabricante de cada una de las máquinas, cómo se hace para alargar la vida, cuánto necesita de mantenimiento, cómo se hace, y en general que esto guarde una estricta relación con los requerimientos de la póliza de seguro de la copropiedad, para que en caso de que se siniestre la póliza, pues tengamos toda la cobertura garantizada. Entonces, debe quedar claro que son dos momentos. Uno, la auditoría inicial, cuando se reciben los bienes comunes de una copropiedad, tienen en el tiempo de reclamación para esa auditoría 3 años de forma ordinaria y 5 años de forma extraordinaria. Pero una vez se ha surtido todo ese procedimiento, se ha asegurado que lo que se ha entregado está en óptimas condiciones, empieza el desgaste justo del proceso de mantenimiento y de conservación de esos bienes. Por lo tanto, debemos garantizar que se van a mantener en el tiempo con las funciones fundamentales que requiere para la copropiedad. Y es en ese sentido el que debe primar, digamos, que todo ese plan de mantenimiento y de conservación guarde una relación estricta con el contenido y con los requerimientos de la póliza de la copropiedad, a fin de que podamos garantizar que frente a la ocurrencia de un siniestro vamos a tener la cobertura suficiente y necesaria para recuperar esos equipos o esa estructura. Bastante interesante ese tema, ¿no? Sí, muy interesante. Además es el corazón del patrimonio de las personas. Hay que cuidar ese patrimonio. Sí. Y definitivamente por eso es que el concepto de administración de la propiedad horizontal es un tema tan álgido, precisamente porque uno de los requisitos fundamentales que debe tener quien administra es que pueda garantizar a través de todas sus acciones no solamente mantener la calidad de vida, preservar la calidad de vida de las personas que viven en la comunidad, sino que adicionalmente debe haber un trabajo fundamentado en la conservación de todo ese patrimonio, de todo ese, digamos, la conservación del patrimonio es un eje fundamental del trabajo que tiene que hacer el administrador, y por eso los mantenimientos y las auditorías deben ser de manera permanente. Ya regresamos con más de Justicia y Derecho TV. ¿Les molesta el humo? Fumar te deja solo.
¿Sabías que la mitad de los fumadores muere a causa del tabaco? Si fumás, vas a vivir unos 12 años menos que si no fumaras. Por eso, si dejas de fumar, vas a poder saludar 12 veces a tu mamá en su día. Festejar 109 cumpleaños de la gente que querés. Reírte 550 veces de un chiste malísimo. llorar de emoción con 462 películas. Disfrutar 628 tardes con tus nietos. Compartir 732 mateadas con tus amigas. Deja de fumar, te va a cambiar la vida. No le regales 12 años de tu vida al tabaco. Regaláselos a tu familia. Regalátelos a vos. ¡Feliz cumpleaños, papá! Hola, hijo, pero hoy no es mi cumpleaños. Todavía cumple 5 años fumando. Un cigarrillo te quita entre 7 y 11 minutos de vida. ¿Y tú, cuántos años cumples fumando? Estamos de vuelta con Justicia y Derecho TV. Doctora Marta, ¿qué sucede cuando yo soy la administradora, tengo a mi cargo una copropiedad y la constructora no me da a mí las herramientas necesarias para llevar a cabo todo este tipo de mantenimientos? Por ejemplo, el tema de planos, el tema de estructura, todo ese tema que realmente la constructora tendría que darnos a nosotros para poder hacer una buena labor como administración. ¿Qué recursos puedo tener yo ahí como administración frente a la constructora? Muy bien, Paola, por fortuna están todos los recursos, porque es totalmente exigible de acuerdo con la ley 675. La ley contempla que todos los constructores o primer propietario, como se le conoce, a quien desarrolla el proyecto de copropiedad, se le debe entregar no solamente los planos arquitectónicos, todo, digamos, la memoria descriptiva del proyecto con la licencia y con todos los planos, lo mismo que las garantías y los equipos de maquinaria y funcionamiento, más un cuadernillo donde debe decir cómo deben ser y con qué periodicidad los mantenimientos de toda la estructura para que precisamente se mantengan el tiempo. ¿Qué pasa cuando una constructora no entrega eso? Bueno, hay 3 caminos. Una, no pelearse con ellos e irse a la notaría donde fue protocolizado todo el proyecto que contiene la memoria descriptiva, las licencias, los planos, todo eso, y pedir copia de toda esa documentación, so pena de ser pagada y cubierta toda digamos, los emolumentos por parte o los costos por parte de la copropiedad. Otro de los mecanismos es ir ante la Secretaría de Gobierno y solicitarle a la Secretaría de Gobierno que compele a la persona al constructor para que venga y entregue. Y la tercera es acudir ante 2 entes, bien sea ante la Superintendencia de Industria y Comercio para obligarlos a que los entreguen, o en su caso ir ante la justicia ordinaria y pedirle a un juez que ordene a esa persona que por ley tiene que entregar esa documentación, que haga acopio de ella, porque obligatoriamente tiene que vincularse. ¿Qué pasa cuando uno asiste a la Superintendencia de Industria y Comercio? La SIC, que es absolutamente valiosa por el tiempo tan reducido en el cual se puede gestionar eso, tiene un nivel altísimo de efectividad, es muchísimo más barato y por supuesto nos da la oportunidad de que
también sean sancionados en el caso de que ellos no cumplan. O sea que estamos hablando de un sistema muy expedito para solicitar que ellos cumplan con la obligación que les corresponde de acuerdo con la ley. Doctora Marta, hace un momento estábamos tocando este tema y ¿qué sucede con todas las administradoras cuando les toca que hacer contratos a terceros? De acuerdo, porque pues yo soy administradora y yo no sé de plomería, no sé de electricidad, no sé de cámaras de seguridad, entonces a mí me tocaría que hacer una contratación a terceros para que me hiciera este tipo de funciones. Bajo su experiencia, ¿cómo manejo uno este tema sabiendo de que yo tengo la responsabilidad de una copropiedad y pues obviamente el patrimonio de toda una cantidad de personas bajo este criterio de la subcontratación? A ver, has tocado un punto supremamente álgido que tienen la mayor parte de las administradoras. Recordemos que la administración de la propiedad horizontal en Colombia sigue siendo un oficio. Entonces, desafortunadamente, pues falta una serie de capacitaciones importantes que les puedan dar soporte a las administraciones. Sin embargo, es menester decir, en la práctica, uno no puede conocer de 20 o 30 disciplinas. Entonces, ¿qué es lo que hace? En lo personal, y siempre desde que administré y desde que asesoro, le digo a la gente, como usted no conoce nada de eso, lo primero que tiene que hacer es cuando usted recibe una copropiedad en la administración, esa unidad es completamente nueva, usted lo tiene realmente muy fácil porque empiezas de maquinaria nueva, equipo nuevo, estructura nueva y empiezas a hacer un seguimiento de acuerdo con, digamos, con el riesgo que es mínimo. Pero en las unidades que tienen 25, 30 años, cada vez pues la responsabilidad aumenta porque los mantenimientos cada vez son más exigentes. ¿Qué les propongo yo siempre a las administraciones? Cuando usted va a recibir, que es el momento álgido, cuando usted tiene que demostrar en el estado en el que recibe las cosas, para después demostrar en el estado en el que las entrega, para determinar que en ese lapso no se deterioró los bienes en manos suyas, entonces es muy importante entrar a definir varias cosas. Por ejemplo, que se haga un análisis técnico de cada uno de los equipos, la maquinaria y la estructura, que los mantenimientos estén ajustados a la póliza, como lo decíamos anteriormente, y tercero, que se cumplan desde la solicitud de las cotizaciones, que se surta un procedimiento específico para que la forma como llegan las personas que pueden hacer el trabajo, se constate a través de un proceso de investigación realmente si esas personas tienen la trayectoria, tienen el dinero suficiente para responder por el tema, si tienen unas buenas referencias comerciales, si esas personas tienen una idoneidad probada, es muy importante definir eso, si las personas tienen los certificados, si la empresa tiene trayectoria, y sobre todo, yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, una de las acciones más importantes de protección que tiene la administración es la asesoría jurídica. Inclusive uno ve gente con un nivel acertadísimo de conocimiento que dice, como yo estoy administrando, a pesar de ser abogado, no quiero comprometer mi tarjeta, entonces por favor que sea un tercero el que me diga qué es lo que hay que hacer para poder conservar independencia. Como sugerencia fundamental de este trabajo, necesariamente estamos hablando de hacer un contrato bien hecho, hace garantizar, hace respaldar, hace tener certezas acerca de que se ha contratado bien, que se ha hecho en la forma justa, que se está protegiendo el patrimonio de todos los terceros y ante todo que se está minimizando el nivel de responsabilidad que usted tiene frente a todo ese patrimonio por el cual debe responder de acuerdo con el artículo 50. ¿Con qué responde? Pues con su propio pecunio, es decir, con sus propios bienes. Entonces, esto es un tema de mucha responsabilidad, es un tema muy importante, es un tema muy álgido en la vida de la copropiedad y mientras todo funcione no pasa nada, pero cuando algo no funcione, usted tiene que tener la capacidad de demostrar que absolutamente todos los pasos se habían cumplido
que habían sido milimétricamente diseñados y controlados para que usted pueda quedar exonerado o exonerada de esa carga tan brutal que significa responder por bienes de terceros. Agradecemos la asistencia de la doctora Marta por toda esta valiosísima información que sé que a muchos de nosotros nos será de suprema utilidad. Yo no soy administradora, pero lo que me he dado cuenta durante este largo programa es que hay que tener mucho conocimiento para llegar a uno ser administrador de una copropiedad. Lo que me gustaría es que usted nos dijera cuál es su propuesta más acertada para tocar ese tipo de temas y para uno llegar a ser un buen administrador. Para llegar a ser un buen administrador se necesita estudiar mucho y practicar mucho. Es decir, debe haber un proceso de entrenamiento serio, un proceso de entrenamiento que nos permita generar unas competencias muy específicas. Para eso yo vengo trabajando en las alianzas estratégicas con entidades importantes que nos pueden hacer acompañamiento en este tema para fortalecer las competencias, desarrollar y fortalecer competencias en los administradores. Para ello estamos abriendo unos cursos de capacitación muy interesantes donde vamos a tener en el triángulo de los tres tipos de competencias, además de las competencias técnicas que venimos desarrollando, dos que se vuelven importantes, que aunque en el medio están consideradas como blandas, para mí realmente son las duras, porque son las relacionales y las comunicativas, y en la medida en que nosotros nos sepamos relacionar con las personas y tratarlas, y en la medida en que nosotros seamos capaces de comunicar de manera asertiva, en esa medida vamos a atraer personas hacia nosotros y vamos a lograr mejorar toda nuestra gestión. ¿Qué es lo que hace que a 3 o 4 abogados diferentes que tienen las mismas competencias en una entrevista se decidan por alguien? Pues seguramente será la forma del tratamiento, la forma de llegar, el nivel de comunicación, la forma como expresa sus ideas. Entonces, necesariamente tenemos que generar un proceso de idoneidad, y la idoneidad está relacionada con dos temas fundamentales: capacitarse y adiestrarse de manera ordenada, concatenada, articulada y de manera integral en las actividades específicas que deben llevar no solamente a alivianar la carga tan dura que tiene el administrador, sino que adicionalmente a eso debe tener un procedimiento muy importante para hacer de su actividad un punto de desarrollo, un puntal de convivencia para la comunidad y una protección al patrimonio de todos. Entonces, más adelante los vamos a invitar para que se inscriban en nuestros cursos, que van a tener una secuencia lógica, es decir, nadie puede hacer el 3 sin haber pasado por el 1 y por el 2, porque lo que se pretende es que ante la ausencia de información y de formación articulada, pues que se pueda dar de una manera muy integral el proceso de la conformación de la masa crítica que necesita el administrador para poder hacer un ejercicio veraz, oportuno y multiplicar sus niveles de eficiencia, que es al final lo que buscan todas las personas cuando se capacitan y se mejoran, con el ánimo entonces de aumentar su productividad. Cuando una persona tiene niveles altísimos de eficiencia y sube su productividad, quiere decir que mejora su estado de ánimo, su bolsillo y por ende todo lo demás. Así que los vamos a esperar, les vamos a contar en muy pocos días todas las cosas maravillosas que tenemos para ustedes, y por supuesto siempre estaré dispuesta a acompañarlos en el programa cuando me requieran. Muchas gracias por la invitación. Doctora, muchísimas, Marta, y yo sé, doña Marta, y sé que todos van a estar muy pendientes de ese grandioso proyecto que está pendiente aquí, así que pues esperamos tenerla próximamente con nosotros. Claro que sí, muchas gracias, Paola. Señores televidentes, quedamos pendientes para la próxima emisión de Justicia y Derecho TV. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico haciéndonos todas las preguntas del programa del día de hoy o los temas que les gustaría que tocáramos en los próximos programas. También me pueden seguir en las diferentes redes sociales como Angeli Paola Martínez, en Facebook y en Instagram. Y recuerden que estamos en Justicia y Derecho TV y todos tienen derecho a saber.